Muy buenos días a todos y todas quienes nos acompañan el día de hoy. Es un gusto tenerlos aquí en la presentación del Índice de Finanzas Sostenibles en Colombia, retos y oportunidades para financiar el desarrollo sostenible, que hace parte de la campaña Finanzas Sostenibles para el Futuro, poniendo la vida al centro de las inversiones. En esta sesión conoceremos los resultados relativos al estado de las finanzas sostenibles en Colombia, así como recomendaciones identificadas en ese análisis. Además, tendremos una discusión con un grupo de excelentes panelistas que les estaré presentando, que conocen muy bien el tema y que nos permitirán pues, reflexionar sobre estos resultados y conocer sus perspectivas sobre los retos y las oportunidades para implementar esas recomendaciones en nuestro contexto actual colombiano. Antes de iniciar, quiero compartirles a todo un poco cuál será la dinámica del día de hoy. Básicamente vamos a iniciar con una presentación del análisis y los resultados para Colombia de este índice por parte de Sandra Guzmán. Y luego de esto tendremos una ronda de intervenciones para conversar con nuestros panelistas y poder pues, evaluar esos resultados que nos arroja el índice. Finalmente, vamos a abrir también un espacio para abordar preguntas que nos compartan todos ustedes desde el público. Así que los invitamos a todas y todas para que nos compartan sus preguntas a través del chat de la plataforma que estamos utilizando. Las estaremos mirando y de acuerdo al tiempo, pues las estaremos compartiendo y discutiendo. Solamente un recorderis para nuestros panelistas, que tengan sus micrófonos apagados para que podamos todos escucharnos muy bien. Y los invitamos a que abran sus pantallas y sus micrófonos cuando ya estemos en el diálogo para que pues todos los puedan ver y pues se facilite el diálogo. Sin más, antes de iniciar, pues quiero darle la bienvenida a nuestros panelistas, agradecerles por su tiempo y hacer una breve introducción para que todos pues los conozcan mejor. Tenemos, por supuesto, a Sandra Guzmán, del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe, a Santiago Aparicio, director de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Departamento Nacional de Planeación, Santiago Briceño, director de Financiamiento Climático Internacional para los programas de crecimiento limpio de Reino Unido en Colombia. Tenemos también a Xiomara Acevedo, fundadora y directora de la Fundación Barranquilla Más 20, y Sebastián Carranza, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Sin más, y con eso me gustaría invitar a Sandra para que por favor tome el micrófono y dé inicio a la presentación del índice. Adelante, Sandra, por favor. Muchísimas gracias, Marcela, y muchísimas gracias a todas y todos los que nos acompañan y también al excelente grupo de panelistas con quienes vamos a tener la oportunidad de discutir sobre los resultados del índice. Yo voy a tener la oportunidad de compartir entonces no solo los resultados para el caso de Colombia, sino también enfatizar algunos temas asociados a las recomendaciones que se derivaron del análisis y por supuesto pues con el interés de seguir construyendo y de apoyar a este camino que está emprendiendo el país para lograr finanzas más sostenibles. Primero me gustaría enfatizar y platicarles un poco más de cuáles son las motivaciones que nos llevaron a la construcción de este índice y sobre todo, bueno, hacia dónde quisiéramos que este esfuerzo llegue. Primero, es muy importante recordar que nos quedan 9 años para reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos 45% si queremos evitar un aumento de más de 1.5 grados centígrados en la temperatura planetaria. Lamentablemente, las contribuciones que se han establecido a nivel internacional a través de la Convención Marco de Naciones Unidas nos dicen que no estamos en la senda para lograr esa estabilización y que incluso estamos en una trayectoria para incluso llegar a un escenario de más de 3 grados centígrados. Esto, por supuesto, nos lleva a urgir a los países a cumplir no solo con el Acuerdo de París en cuanto a estabilización de emisiones, pero también a lograr hacer esa consistencia de los flujos financieros con el desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima. Este objetivo también es parte del Acuerdo de París y del que poco se habla, pero que es muy importante pensar en la necesaria transformación de todos los sistemas financieros para alcanzar estos objetivos. Por el otro lado, sabemos que a nivel internacional se han hablado de metas como esto de transferir 100,000 millones de dólares de países desarrollados a países en desarrollo para ayudar a la acción climática,
que no solo no se ha cumplido, sino que hoy sabemos que esos 100,000 millones de dólares no van a ser suficientes. Como ya lo demostró la pandemia del COVID, existe una gran presión en las finanzas públicas y ya sabemos que el costo del cambio climático va a ser muchísimo más grande que estos 100,000 millones, y de ahí la importancia de transformar los sistemas financieros y llevarlos hacia unos más sostenibles. En este sentido, estamos promoviendo esta campaña Finanzas Sostenibles para el Futuro, en donde justamente buscamos enfatizar la importancia de que todos los sistemas financieros público, privado, nacional e internacional alcancen este objetivo. Y en ese sentido, el Índice de Finanzas Sostenibles del que vamos a hablar hoy es una herramienta que nos va a ayudar a identificar, a monitorear este progreso e identificando esas oportunidades para lograr esta transformación. También la campaña se acompaña de un hub de finanzas sostenibles en donde estamos buscando un diálogo activo para ayudar a los diferentes países a alcanzar esta transformación y, por supuesto, a través de los diálogos de financiamiento climático y sostenible, que son diálogos públicos. Lo que queremos es también conectar diferentes experiencias. Sabemos que hay países que están haciendo muchas cosas muy positivas en este respecto y la intención es seguir generando espacios de intercambio de información. En este sentido, voy a tener la oportunidad ahora de platicar más en forma del índice de finanzas sostenibles para entonces dialogar sobre cómo podemos seguir avanzando en esta trayectoria en el caso particular de Colombia. El índice de finanzas sostenibles es una herramienta que busca monitorear los ingresos y los egresos nacionales e internacionales que los países en desarrollo tienen en materia de sostenibilidad, particularmente cambio climático y los objetivos de desarrollo sostenible asociados al cambio climático. Pero también nos permite conocer cuáles son esos ingresos y esos egresos que podrían generar una, digamos, contribución contraria porque son altamente intensivos en carbono. En ese sentido, lo que buscamos con el índice es monitorear esas brechas que existen y, por lo tanto, identificar cuáles son las oportunidades para cerrar estas brechas. El índice se aplicó a los 21 países más emisores de gases de efecto invernadero en América Latina, particularmente por quema de combustibles fósiles. Para integrar el índice, analizamos dos grandes elementos. Por un lado, algunos indicadores cualitativos que nos permitieron caracterizar a los países de estudio, es decir, cuáles son el contexto en el que actualmente se encuentran. Y por el otro lado, analizamos variables cuantitativas, que son las que nos permitieron estimar los valores del índice, que es lo que les vamos a presentar también en esta ocasión. Por indicadores nos referimos a indicadores asociados a indicadores de política, indicadores ambientales, indicadores de financiamiento, indicadores sociales e indicadores económicos. En esta ocasión me voy a enfocar en dos de los indicadores, aunque yo les invito a que conozcan el informe completo y también la ficha para Colombia para que puedan tener toda la información, pero por cuestiones de tiempo me voy a enfocar en algunos para resaltarlos y después tener como oportunidad de conversar con nuestros panelistas. Primero, partamos de, como les mencionaba, el análisis busca, digamos, adentrarnos en el entendimiento de las acciones que están haciendo los países más emisores de la región. En este caso, Colombia ocupa la posición número 7 por emisiones de dióxido de carbono, particularmente derivadas de la quema de combustibles fósiles, mientras que ocupa la posición número 5 por emisiones de gases de efecto invernadero, integrando todos los sectores. Es decir, es un país que contribuye con estas emisiones. De acuerdo al inventario de gases de efecto invernadero, lo que vemos es que los principales sectores emisores son el sector energético y el sector cambio de uso de suelo, en donde están temas de agricultura, ganadería y silvicultura. Vale decir que Colombia es el país número 15 de los 21 países analizados por emisiones per cápita, es decir, cada ciudadano emite cerca de 1.5 toneladas de CO2 per cápita al año. La importancia de analizar el sector energético, que es uno de los que más analizamos en este contexto, es identificar que, bueno, ciertamente la mayoría de los países de América Latina que tienen grandes contribuciones de gases de efecto invernadero en el sector energético se asocian a que su sector energético sigue basado fuertemente en la producción y aprovechamiento de combustibles fósiles. Y este es precisamente el caso de Colombia, en donde buena parte de su consumo energético proviene de combustibles fósiles en un 77%, mientras que un 23% está asociado a energías renovables. Si bien esto ha ido cambiando con el tiempo,
hay todavía una fuerte predominancia de la participación de combustibles fósiles en este sentido. Pero Colombia, como muchos otros países de la región, no es solo un país que contribuye con las emisiones, también es un país altamente vulnerable a los efectos y riesgos climáticos. De acuerdo al índice de riesgos climáticos, ocupó la posición número 7 de los 21 países en 2018, con un riesgo medio, de acuerdo al índice, pero de manera regional, pues se ubica dentro de los 10 países con mayores riesgos climáticos asociados precisamente pues, a impactos derivados del cambio climático. Y esto pone un poco en contexto algunos elementos que hacen importante trabajar en estos temas en el país. Por otro lado, cuando hablamos de indicadores de política, Colombia es sin lugar a dudas uno de los países que más ha avanzado en términos de no solo su legislación, arreglos institucionales, pero también en el marco de política. Es uno de los países que sometió sus contribuciones nacionales en 2015 y que ya ha presentado contribuciones revisadas en 2020, y celebramos mucho que en estas NDCs revisadas se haya incrementado la ambición en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, pero además la integración de un tema muy importante como es el establecimiento de un presupuesto de carbono entre 2020 y 2030, lo cual también es muy importante. Estos son algunos de los elementos que ponen en contexto al país respecto de otros, y ahora me gustaría platicarles de las variables específicas, cuantitativas, que incluye el índice. Lo que analizamos en estas variables fue, por un lado, cuáles son esos ingresos sostenibles que han, ingresado al país por cooperación y financiamiento desembolsado. Es importante diferenciar aquel financiamiento que se compromete del que se desembolsa. Y bueno, en este caso analizamos los ingresos de cooperación y financiamiento de fuentes bilaterales y multilaterales dedicadas a cambio climático. Por el otro lado, también analizamos ingresos que tienen alta intensidad, que son altos o intensivos en carbono, y estos vienen primariamente por fuentes como la recaudación tributaria y no tributaria de hidrocarburos y minerales e impuestos a los combustibles. La tercera variable fueron los presupuestos sostenibles. Esto quiere decir cuánto gasta el país en temas de sostenibilidad, particularmente presupuesto etiquetado para cambio climático, eficiencia energética, energía renovable y desastres naturales. Este último fue incorporado porque muchos de los países han presentado dentro de sus NDCs que las actividades de adaptación están fuertemente asociadas al manejo o gestión de los desastres naturales, y por eso incorporamos este punto. Y finalmente, la cuarta variable tiene que ver con los presupuestos intensivos en carbono, es decir, cuánto gasta el país en actividades asociadas a la explotación de hidrocarburos, incluyendo procesos industriales, y el presupuesto a empresas estatales cuando las hay, ¿no? Y ahorita vamos a platicar un poco más de ello. Entonces, para poder platicarles más de los resultados, voy a resaltar algunos ejemplos de cada una de estas variables, y al final voy a presentarles un poco cómo se ubica el país respecto al contexto regional. Para lograrlo, es importante decirles que cada variable vale un punto, es decir, las variables sostenibles se suman y las variables intensivas en carbono o negativas se restan. Es decir, un país con finanzas sostenibles muy altas tendría que tener 4 puntos. Y lo que hicimos fue ubicar a los países de una categoría de muy alto a muy bajo, y ahorita les voy a platicar un poco en este sentido dónde se ubica Colombia, de acuerdo al índice. Comencemos con la variable de ingresos sostenibles. Es muy importante decir que Colombia ha mejorado muchísimo como uno de los principales receptores de financiamiento para el desarrollo en la región. De hecho, es el principal receptor de financiamiento para el desarrollo desembolsado. Para el caso de año de análisis, que fue el 2018, fue el primer país receptor. Sin embargo, de todo el recurso recibido, solo 0,89% está asociado o dedicado a cambio climático. Esto quiere decir que si bien recibe muchos recursos, lo que está disponible para cambio climático solo es el 0,89%, y por ello se ubica en la posición 15 de los 21 países. De este financiamiento, 36 millones más o menos se va a temas de mitigación y 5 millones de dólares a temas de adaptación. Es decir, todavía hay un desbalance en cuanto a lo que se va a adaptación y a mitigación. En cuanto al acceso y a financiamiento internacional, Colombia es uno de los países que ha logrado acceder a mecanismos internacionales, de los principales. Por ejemplo, en el caso del Fondo Verde del Clima, se ubica en la posición número 7 de los 21 países. En el caso del GEF, se ubica en la posición 3 de los 21 países.
En el caso de los fondos de inversión climática se ubica en la posición 4, es decir, de los principales receptores, mientras que también es un país que ha recibido apoyo importante de otras entidades como es el Banco Interamericano de Desarrollo, siendo la posición número 8 de 21. Esto no solo incluye proyectos de sostenibilidad, sino proyectos, digamos, de todas las índoles en el caso del BID, ¿no? Entonces, ha sido un país que ha incrementado la cooperación y el financiamiento en materia de desarrollo y en donde se integran aspectos de cambio climático. Esto es solo para mostrarles más o menos el rol que ha jugado, por ejemplo, la cooperación bilateral en los últimos 10 años, con la información, digamos, más actual, y también cuánto es el financiamiento total que ha recibido de estos mecanismos. Ahora hablemos de la variable número 2, es decir, vamos a hablar primero de los aspectos sostenibles y después nos vamos a ir a los aspectos de intensidad de carbono. Cuando hablamos de presupuestos sostenibles, este análisis que realizamos era para identificar cuánto del presupuesto del sector ambiental está etiquetado como cambio climático y cuánto en el sector energético está asociado a eficiencia energética, energía renovable y cuánto en materia de desastres naturales. En total, todas estas variables configuran el 0,54% del total del presupuesto que el país recibió, o más bien que asignó en 2019. Vamos a darlo un poco más en detalle. Por ejemplo, en 2019, del total del presupuesto del país, 0,23% fue al sector ambiental. Y de ese sector ambiental, 0,53% fue lo que se etiquetó en materia de cambio climático. Por el otro lado, en el sector energético, del total del presupuesto del país, 1,75% es del sector energético y de ese porcentaje, 0,53 se etiquetó en materia de energía renovable y 1,46 se etiquetó en materia de eficiencia energética. Para darles una idea de cómo ha fluido esta etiquetación de recursos y cómo ha fluido este recurso, hicimos esta proyección, digamos, de las trayectorias y pueden ver que, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en 2010 se etiquetó 0,05% como cambio climático. Después, en 2016, se elevó a 2,58% y después, en 2019, tuvo una baja de 0,98%. Pero en el caso de energía renovable, dentro del Ministerio de Energía Minas, vimos que en 2010 no se etiquetó recurso, en 2016 se etiquetó 0,05 y en 2019 incrementó un poco en 0,16%. Es decir, cada vez hay más, digamos, menciones sobre estos temas dentro de la etiquetación, lo cual permite conocer mejor en dónde están los recursos. Y cuando hablamos, por ejemplo, del presupuesto a desastres naturales, algo muy interesante en el caso de Colombia fue la creación del Fondo de Adaptación, que respecto al total del país de 2019 representó el 0,51% del total del presupuesto. Y como saben, el Fondo de Adaptación, pues 100% se dedica a temas de desastres naturales. Vale decir que no necesariamente todos estos desastres naturales están asociados a cambio climático, pero la intención de lo que hemos estudiado es que hay una intención de transversalizar la agenda de cambio climático también más, digamos, de manera más directa, también en la parte de la operación del fondo. Pero bueno, esto es para ejemplificar la cantidad de recursos dedicados al manejo y de desastres naturales. Pero ahora hablemos entonces de las otras dos variables que son las intensivas en carbono. De todos los ingresos que Colombia recibió en 2019, 10% de ese ingreso podemos decir que es intensivo en carbono. Son ingresos que vienen de hidrocarburos, de combustibles y de la actividad minera. Si bien Colombia creó un impuesto al carbono en 2018 que también asciende a 0,13%, este no se suma porque de alguna manera es un impuesto positivo, pero lo que queremos resaltar es que todavía un 10%, digamos, intensivo en carbono es una cantidad importante para cuando hablamos de ingresos en un país. Y ahorita vamos a compararlo con algunos otros países. Cuando hablamos de presupuestos intensivos en carbono, vemos que del sector energético, por ejemplo, casi 33% del presupuesto se va a inversiones en actividades relacionadas con los hidrocarburos, lo que representa el 0,57% del total del presupuesto de ese país. Es decir, el presupuesto intensivo en carbono es 17 veces más grande que lo que se etiquetó para energía renovable y eficiencia energética en el sector.
Pero para dar una suerte de visión comparativa, porque siempre es importante saber, bueno, cuál es la comparación con los diferentes elementos, lo que vemos en la primera gráfica es la comparación entre lo que se presupuestó de manera sostenible versus lo que se presupuestó en intensidad de carbono, y vemos que la diferencia es de 0,54 versus 0,57, es decir, la diferencia no es tan grande como lo hemos observado en otros países. Pero si nos vamos al presupuesto ideal, aquí hay un tema importante. De acuerdo a Nicholas Stern y al estudio de la economía del cambio climático, si un país quisiera, digamos, enfrentar el cambio climático de manera más estructurada, tendría que invertir al menos 2% de su Producto Interno Bruto anual. Si bien este cálculo se hizo hace más de 10 años, lo que quisimos fue comparar qué tan lejos o qué tan cerca estamos de digamos, de alcanzar este objetivo. Y lo que identificamos es que Colombia tendría que invertir 8,5% de su presupuesto anual si quisiera hacer frente a estos temas de manera más estructural. Es decir, la diferencia que actualmente se identifica de 0,54 versus 8,5, podemos ver que todavía hay una gran oportunidad de seguir transitando hacia un sistema mucho más integral. Pero vamos a concluir entonces poniendo un poco a Colombia en el contexto de la región, en donde vemos diversos, digamos, avances, pero también algunos retos importantes. ¿Cuál es la posición que tiene Colombia respecto a los rankings que hemos creado? Por ejemplo, en el ranking de ingresos sostenibles, Colombia, por lo tanto, se ubica en la posición número 15 de los 21 países. Ya decíamos que es el principal receptor de financiamiento para el desarrollo, pero de ese financiamiento para el desarrollo, solo 0,89% se dedica a cambio climático. Es decir, la disponibilidad de recursos para cambio climático es limitada frente a la disponibilidad de recursos de cooperación y financiamiento internacional que existen en otros países. Cuando hablamos, por lo tanto, de ingresos intensivos en carbono, lo que vemos es que Colombia se ubica en la posición número 6, es decir, con ingresos intensivos en carbono alto, que lo que significa es que parte de la economía todavía depende, digamos, en este 10% de estos ingresos con estas, digamos, características intensivas en carbono, que ciertamente no son tan altas como algunos otros países, pero se mantienen con un porcentaje importante. Y cuando hablamos de los egresos, es decir, los presupuestos asignados, por ejemplo, en el ranking de presupuestos sostenibles, Colombia se ubica en la posición número 2. Quiere decir que es uno de los países que más, digamos, asigna recursos en materia de sostenibilidad, solo después de Jamaica es, digamos, el segundo más alto. Lo que es importante decir es que en general, el contexto de la región, ninguno de los países ha gastado o está gastando más del 1% de su presupuesto, digamos, general en materia de sostenibilidad. Entonces, si bien Colombia está, digamos, mejor que muchos de los otros países, en general la región todavía no ha logrado integrar los temas ambientales y de sostenibilidad de manera estructural en su gasto público. Y cuando hablamos de presupuestos intensivos en carbono, Colombia se ubica en la posición número 7 con presupuestos intensivos en carbono medios. Es decir, todavía hay un gasto importante en este sentido. Y cuando analizamos de manera más general y, digamos, sumamos y restamos los diferentes elementos, lo que concluimos es que Colombia se ubica en la posición número 11 de los 21 países con finanzas sostenibles medio-bajas. Es decir, si bien ha logrado grandes avances en algunos rubros, como es la asignación de presupuesto, el hecho de que tenga todavía buena participación de ingresos intensivos en carbono y presupuestos en este sentido, reducen quizá su capacidad de tener finanzas más sostenibles. Y precisamente en ese sentido, las propuestas que se han identificado y que se han estado conversando y que justo la intención es cómo seguir avanzando en este sentido y que quisiéramos conversar en esta ocasión, pues tienen que ver con cómo lograr, por ejemplo, llevar a cabo reformas fiscales mucho más estructuradas que permitan diversificar las fuentes de ingresos y alcanzar la descarbonización de las finanzas públicas, particularmente de esos ingresos procedentes de los combustibles fósiles y de la extracción de minerales. Por el otro lado, cómo es la posibilidad de seguir fortaleciendo el impuesto al carbono e incrementar, digamos, lo que hoy integra el impuesto al carbono, mejorando también la transparencia y asegurando que esos recursos se puedan reinvertir en actividades de sostenibilidad y que eso sea cada vez más transparente para asegurar que eso suceda.
En materia de presupuesto, por supuesto, es muy importante incrementar las inversiones públicas para alcanzar no solo la sostenibilidad en sectores como el ambiental y el energético, sino cada vez más, de una manera mucho más transversal, idealmente alcanzando ese 2% del Producto Interno Bruto, pero eventualmente el reto más grande es lograr esa alineación del sistema financiero a lo que el Acuerdo de París señala en su artículo 2.1.c, y de ahí la importancia de acelerar, por un lado, la reducción de inversiones en actividades como son los combustibles fósiles e incrementar las inversiones en acciones como son la promoción de las energías renovables, la eficiencia energética y esas otras alternativas. Por supuesto, uno de los temas que ha sido muy importante y que sigue en pie en toda la región tiene que ver con la mejora en la transparencia, en la desagregación de datos presupuestales y en materia de cambio climático y desarrollo sostenible. Y en el caso de Colombia, que es un país pionero en el desarrollo de sistemas de medición, reporte y verificación de financiamiento, cómo seguir, digamos, mejorando ese sistema, incluyendo también aquellas inversiones que podrían ser contrarias a este desarrollo para ir midiendo estos avances y sobre todo cómo utilizar el sistema MRV no solo para monitorear, sino para lograr un replanteamiento o una planeación más estratégica de los diferentes sectores, y esto se suma con lo que vamos a estar trabajando en futuros meses, por ejemplo, el caso del Acuerdo de Escazú, que está por incluirse, en donde se habla también del acceso a la información para pues, la toma de decisiones, para el acceso a la justicia, y el tema de información relacionada con el presupuesto y con las finanzas también va a ser una pieza muy importante pues, para alcanzar la justicia climática y ambiental en el país y en toda la región. Entonces, bueno, quisiera dejar aquí estos puntos, digamos, con algunas de estas recomendaciones para conversar con nuestras y nuestros invitados sobre, pues, qué tanto se ha avanzado, cuáles son esas brechas, cuáles son esas oportunidades de seguir transformando, y ciertamente Colombia es un país que ha avanzado muchísimo en temas de finanzas climáticas y sostenibles, y el interés es, bueno, cómo seguir avanzando también para, digamos, intercambiar experiencias con otros países. Así que muchísimas gracias, por aquí lo dejo para entrar a la conversación. Excelente, Sandra, muchísimas gracias y de verdad, excelente presentación. Nos dejas con este análisis muchísimos insumos para discutir y para que podamos generar un diálogo, ¿no?, en nuestro país sobre este tema. Y es que realmente, pues mirando los datos que nos das, podemos tener una evaluación de en dónde estamos, como decías, y cómo podemos mejorar, ¿no? Ese es el objetivo final. Y en particular pensando en cómo vamos a salir de esta era ya en decadencia de los combustibles fósiles, que sabemos que el mundo va en esa dirección de transformarnos y fortalecer la capacidad del país para adaptarnos y proteger a todos y todas las colombianas frente a los impactos de cambio climático que de todas maneras ya nos están afectando, ¿no? Y como decías, en el caso de Colombia se ha avanzado mucho en materias de finanzas climáticas y sostenibles. Vimos que en todo el marco de políticas se ha generado bastante trabajo. Sin embargo, pues los resultados del índice señalan que aún existen retos, ¿no?, para descarbonizar las finanzas públicas. Y en particular tenemos unos retos ahí en la alta dependencia de ingresos intensivos al carbono que nos presentabas y pues también unos niveles todavía bajos de asignación presupuestaria que nos permita afrontar realmente el cambio climático. Y eso pues nos deja en una posición ahí en la mitad, en la posición 11 de los 21 países sobre un nivel de finanzas sostenibles medio bajas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos mejorar esto? Entonces, ante este escenario me gustaría mucho iniciar nuestra conversación con Santiago Aparicio del Departamento Nacional de Planeación para que pues nos comparta, nos cuente cuáles son esas acciones que el Departamento Nacional de Planeación está realizando para alcanzar la descarbonización de las finanzas públicas y pues qué acciones considera se deben llevar a cabo en el corto plazo, ahorita mismo, para poder acelerar ese avance, esa transición a esa descarbonización. Entonces, Santiago, te doy la bienvenida, adelante, abre tu micrófono y te invitamos a que tengas tu cámara también. Bueno, mil gracias. Un saludo especial a todo el equipo de GEFLAC y en especial a Sandra Guzmán. Muy grato, hace 5 años, recuerdo, estábamos colaborando con Sandra, impulsando el sistema de MRV de financiamiento climático de Colombia. Entonces, muy grato ver que se ha utilizado y verlo y que se identifiquen los retos de lo que nos falta. Pues yo mencionaría un tema
clave para iniciar y es, sin duda, como bien mencionaba, los ingresos fiscales de Colombia dependen en gran parte de las materias primas fósiles. El país, sin duda, por esto necesita diversificar su economía y empezar a fomentar los ingresos fiscales que provengan de la riqueza que pueda generar el capital natural. Eso es un hecho y estamos trabajando en ese sentido, impulsando la bioeconomía. Puntualmente el DNP que viene avanzando. Tenemos por un lado la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático que creamos hace unos años y en este momento estamos actualizando esa estrategia integrando unos componentes especiales. En particular estamos reforzando el componente de las finanzas subnacionales climáticas. ¿Cómo logramos que la estrategia, aunque es una estrategia nacional, tenga una mayor correspondencia con las necesidades de los territorios específicamente, frente al riesgo, frente a las capacidades institucionales que tienen, frente a la madurez que tienen para aprovechar ciertos sistemas? Otro tema clave que estamos trabajando desde el DNP es el fortalecimiento del sistema MRV. Como mencionaba, ya tenemos el sistema, nos falta avanzar en ciertos retos para que se mejore la apropiación del sistema, pero este año estamos incluyendo un componente interesante en el sistema y es cómo logramos rastrear las finanzas para la transición, cómo logramos empezar a hacer visibles todas estas finanzas grises o marrón, como llaman comúnmente, para efectivamente tener claro cómo logramos llegar a tener un financiamiento climático neto, que yo creo que es lo importante, no solo ver lo positivo, sino también ver lo que finalmente está generando unas externalidades negativas, que es igualmente importante. Por otro lado, desde Planeación Nacional, pues como saben, somos la entidad que se enfoca en promover los planes de desarrollo, tanto el nacional como los locales, y estamos muy enfocados en impulsar, cada vez que se elaboran los planes de desarrollo territoriales, impulsar que efectivamente integren consideraciones de desarrollo sostenible, como lo hicimos en los recientes planes de desarrollo. Y por último, el tema de cómo logramos también apoyar los instrumentos de planificación que ya han logrado tener los sectores, que son sus planes integrales sectoriales de cambio climático. Desde el DNP, siendo entidad de planificación de gobierno central, estamos muy atentos a hacerle el seguimiento a cada uno de estos planes para ver efectivamente su avance. Se espera que estos planes estén implementados al 2030 y que sean palancas para que ayuden al cumplimiento de nuestra recién actualizada meta NDC. Entonces, ese tema es muy clave tenerlo presente, y en términos de instrumentos de política que hemos implementado, bien nos mencionaba Sandra que hay dos grandes rubros que representan las emisiones en Colombia, y es uno los rubros por cambio de uso del suelo, de la FOLU, y otro el rubro por tema energético. Frente al primero, recientemente en el mes de diciembre aprobamos la política de control a la deforestación, el COMPES 4021, que busca efectivamente enfocarse en controlar la deforestación, y obviamente, pues como bien sabemos, más del 20% de las emisiones corresponden a cambio de uso del suelo. Entonces, directamente o indirectamente, dicen algunos, pues logramos abordar este tema. Y frente al tema energético, el país está elaborando en este momento un COMPES de transición energética. Y obviamente lo lidera el DNP con el apoyo del Ministerio de Minas y Energía, y este COMPES, pues como lo dice su nombre, pues busca realmente efectivamente ver cómo logramos hacer esta transición gradual de pasar a tener una matriz energética menos intensiva en carbono, lo cual también hace necesario tener presente el impacto fiscal que esto va a tener, donde nosotros vemos obviamente que va a haber una reducción de ingresos fiscales por parte de la industria mineroenergética, pero que buscamos gradualmente ir compensándola con los ingresos que vengan de la bioeconomía, ¿sí? Entonces, en ese sentido debemos seguir implementando los instrumentos para generar la conservación de ese capital natural, sobre el cual proyectamos que al 2030 vamos a tener un 2.5% del PIB basado en bioeconomía. Entonces, ahí es donde se vuelve relevante los instrumentos de conservación para evitar en unos años de pronto voltear la mirada y
que todo ese capital natural de donde esperábamos generar riqueza, pues ya no esté, que es otro de los grandes retos que aún tenemos en el país. Un tema importante, y es la búsqueda de ese equilibrio entre las finanzas climáticas y las finanzas para la biodiversidad. Nosotros estamos en este momento empezando a conciliar cómo comprendemos que finalmente estas son dos caras de la misma moneda, ¿sí? Que no debemos hablar por un lado de las finanzas climáticas y por otro lado de finanzas para la biodiversidad. Ese es un trabajo que estamos ahorita pues iniciando a responder la pregunta de cómo logramos que el país efectivamente valore sus activos estratégicos ambientales, ¿sí? Uno habla que tenemos unos activos importantes, pero uno se remite a la contabilidad nacional y efectivamente no están del todo registrados, como si están registrados los bienes, los carros, los inmuebles. Entonces, ese es un reto que tenemos. Hemos avanzado, como bien menciono, pero sin duda tenemos grandes retos. Es valioso ver que estamos en la mitad, no por encima, sino estamos por la mitad. Yo creo que hay que resaltar, estamos un poquito por debajo de la mitad según el índice, y esto nos pone en una buena posición para identificar las oportunidades de mejora. Gracias. Santiago, muchas gracias. La verdad que es bien importante conocer lo que están haciendo a nivel pues, de visión y de planificación nacional y no solamente ver cómo vamos avanzando a salir de esos combustibles fósiles y de afrontar ese tema de la forestación que toca tantos temas para el país, sino también indicar hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde queremos soñar este país, ¿no? En un tema de bioeconomía que precisamente trata de unir estos temas que mencionas de cambio climático, biodiversidad, y en general pues el bienestar de todos, y un tema muy importante también de cómo hacemos esa transformación de nuestra base fiscal, ¿no? A una base fiscal que esté más alineada con esa visión de país. Entonces es un tema bien interesante que ya Sandra nos compartía en sus recomendaciones, pero ese tema de reforma fiscal. Entonces es una conversación que se empieza ya a poner como pies y cabeza y que podemos ir avanzando. Así que súper valioso. Y por ahí también en el sentido de pues, alinear nuestro uso de finanzas públicas nacionales, hay otro elemento bien importante que pues viene a apoyarnos, ¿no? Y a propulsar esos esfuerzos que estamos haciendo a nivel nacional, y pues son esas fuentes de financiamiento de cooperación internacional, ¿no? Veíamos en la presentación de Sandra que Colombia pues se ha mantenido como un importante receptor del financiamiento por fuentes internacionales. Y pues el índice señala que pues, si bien somos uno de los mayores receptores de financiamiento para el desarrollo, pues la porción dirigida a la atención de cambio climático es aún limitada frente a otras áreas de muchísima importancia también. Y en este contexto, pues quisiéramos aquí aprovechar que tenemos a Santiago Briceño para que nos cuente por qué es importante contar con el apoyo internacional para alcanzar las metas de cambio climático en un país como el nuestro, como Colombia, y de qué manera esa cooperación bilateral, en este caso de Reino Unido, pero también otras de actores multilaterales como los bancos de desarrollo, pues pueden acelerar esas acciones de descarbonización del país, ¿no? Y pues de una manera bien efectiva y utilizar y aprovechar ese recurso internacional que es escaso. Pues. Entonces, te saludo, buenos días Santiago y por favor, adelante. Buenos días Marcela, buenos días a Sandra, a Santiago, a Xiomara, a Sebastián, colegas de vieja data. Me alegra muchísimo poder estar conversando con todos y todas sobre este tema de las finanzas públicas, pero diría también de las finanzas privadas para promover el crecimiento económico sostenible. La presentación del índice es un diagnóstico acotado que le permite a uno como cooperante, pero estoy seguro que también al gobierno y a otros actores relevantes, ver en dónde está Colombia. Me alegra mucho que se vea el progreso, de ver, como estaba diciendo Santiago Aparicio, que estamos en la mitad, es decir, un vaso medio lleno. Y sin duda este liderazgo va más allá de anuncios en el marco de Naciones Unidas, donde Colombia ha tenido un gran liderazgo, donde ha demostrado que se compromete a presentar metas ambiciosas, como por ejemplo reducir en un 51% sus emisiones para el año 2030, entre otros compromisos de adaptación y medios de implementación que incluyen las finanzas verdes. Todo ese discurso internacional lo ve el Reino Unido con muy buenos ojos, lo ve el Reino Unido con muy buenos ojos desde hace muchos años.
Y es por eso que, entre otras razones, se ha priorizado a Colombia para ser receptor del financiamiento de ayuda oficial al desarrollo, en particular el relacionado con cambio climático. Las finanzas climáticas son definitivamente un pilar del Acuerdo de París. Tuve el privilegio de hacer parte de las discusiones que llevaron al acuerdo en el capítulo de finanzas climáticas en el pasado, y definitivamente todas estas propuestas que hizo Colombia en conjunto con otros países de la región agrupados bajo un grupo de negociación que se llama el ILAC, se ve ahora cómo ese liderazgo se materializa en la cooperación internacional. El Reino Unido tiene un enfoque en Colombia de alianza. Es por eso que en junio del 2019 se firmó una alianza de muy alto nivel a nivel ministerial que llamamos la Alianza Colombia-Reino Unido para el Crecimiento Económico Sostenible. Esto lo vemos con un enfoque de crecimiento económico sostenible que por supuesto no es ajeno a la discusión del cambio climático del Acuerdo de París y mucho menos a las finanzas verdes. Dentro de la Alianza Crecimiento Económico Sostenible hay un componente transversal que trata precisamente sobre finanzas verdes para promover la transición energética, para abordar el problema de la deforestación, para abordar un aprovechamiento, acceso y uso sostenible de la biodiversidad. Y dentro de ese trabajo de finanzas verdes ya venimos trabajando temas muy relevantes que mencionaban Sandra y Santiago, como por ejemplo lo es el tema de la transparencia y el acceso a la información, la alineación del sistema financiero con el Acuerdo de París, entre muchos otros temas. Para darles algunos ejemplos, venimos trabajando con los inversionistas institucionales, en particular con las aseguradoras y fondos de pensiones, en alianza con una organización colombiana que se llama Transforma y otras organizaciones expertas, para hacer visible esa información. Yo creo que a uno como ciudadano del común no le cabe en la cabeza el nivel de recursos que pueden manejar con nuestros propios recursos de las pensiones y de los seguros los grandes inversionistas institucionales. Y esto definitivamente tiene que ver con las finanzas privadas, pero también públicas. Muchos de estos seguros y de estos fondos de pensión tienen que ver con finanzas públicas. Entonces, si lo hacemos visible, podremos ver mejor también cuáles son los retos y las oportunidades asociadas a esas inversiones que se hacen con nuestros propios recursos de los ciudadanos que aportamos a estos sistemas. También venimos con nuestro trabajo de finanzas verdes trabajando lo relacionado con los riesgos climáticos. Y he oído que estamos hablando de riesgos asociados a los impactos físicos, por supuesto. ¿Eso qué significa? ¿Qué impactos puede tener el aumento de las lluvias en el país a nivel macroeconómico? Pero también los riesgos de transición. ¿Eso qué significa? ¿Cuáles son esos riesgos que, por ejemplo, nos impone una transición hacia una economía más sostenible en cuanto a, por ejemplo, los impactos que sufren otros sectores como el de hidrocarburos? Entonces, visibilizar y medir esos riesgos hace parte de nuestro trabajo hoy en día. Venimos trabajando con diferentes aliados, incluyendo, por ejemplo, la Universidad de los Andes, muy de cerca con el Banco de la República, la Superintendencia Financiera, por supuesto el DNP, el Ministerio de Ambiente, entre otras entidades relevantes del gobierno. Y finalmente un enfoque de transparencia y lenguaje común, que en términos técnicos se llama esto de la taxonomía. Cuando hablamos de finanzas verdes tenemos que tener un lenguaje común precisamente para que sea transparencia todo eso que decimos que estamos haciendo con la etiqueta de las finanzas verdes. Eso significa que Colombia debe tener un diccionario común al que pueda acceder y pueda ver qué son esos términos y si se están definiendo de una manera adecuada de acuerdo a estándares de clase mundial a la hora, por ejemplo, de hacer una emisión de un bono verde o a la hora de hacer la emisión de un bono soberano que se hace llamar verde. Hay muchos otros frentes en cuanto a financiación de proyectos. Tratamos de conectar al sector financiero, a los fondos, con los formuladores de proyectos a través de programas que financia el Reino Unido. Uno de esos es la aceleradora de financiamiento climático, y también trabajamos, por ejemplo, con el Banco Interamericano de Desarrollo para, mediante nuevas fórmulas financieras, poder cubrir los riesgos de estos nuevos sectores que por naturaleza son riesgosos. Cuando un inversionista viene a Colombia a invertir en nuevos parques solares, eólicos,
en buses eléctricos, necesita cubrir muy bien su riesgo de inversión, y ahí está el Reino Unido con fórmulas de finanzas mezcladas para que pueda tener un acceso a ese inversionista de una manera sensata y viable financieramente para que el proyecto sea exitoso al final del ejercicio financiero. Entonces, en resumidas, estamos reverdeciendo el sistema financiero, pero también estamos financiando o promoviendo la financiación de proyectos verdes. Muy relevante todo esto para la COP26, la cual presidirá el Reino Unido en Glasgow a finales de este año. Por supuesto, muy relevante para la implementación de los compromisos bajo el Acuerdo de París, incluyendo el de Colombia, que ya mencioné, y también para avanzar toda la agenda de crecimiento verde y recuperación sostenible tras la pandemia que mencionaba Santiago Aparicio. Y en últimas, para lograr la transición hacia una economía neutra en emisiones de carbono al año 2050. Colombia ha venido avanzando en este frente, es líder también en su propia estrategia de tener una economía con cero emisiones netas a mediados de siglo, lo cual es indispensable para lograr una transición justa. Y quiero hacer énfasis en esa palabra justa de toda la economía. No puede haber perdedores en este camino. Los ganadores tienen que compensar a los perdedores. Y eso es un camino de largo plazo en el que se tienen que involucrar todas las regiones, sectores que se puedan unir, por ejemplo, a esa transición energética de largo plazo. Voy a parar ahí. Estoy seguro que podremos discutir a profundidad otros temas. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. En realidad este es súper amplio y rico, pues todo el aporte que nos haces, que realmente nos deja ese mensaje, ¿no? Por una parte, que cuando un país como Colombia se tira con toda, con seriedad y con la mayor ambición a avanzar esta agenda, pues eso resulta en, por ejemplo, un apoyo súper fuerte, una alianza bastante fuerte como la que nos cuentas que se viene realizando con Reino Unido, y eso es una buena noticia para todos y todas, y sobre todo nos alegra mucho todo lo que nos cuentas en relación a no solamente ver el manejo de riesgos, cómo propulsamos inversión en proyectos más limpios, sino también cómo traemos pues todo el sistema financiero de manera más amplia, ya lo mencionabas tú, el sector privado, pues donde hay un balance, ¿no? De trabajar desde el gobierno en estos marcos y en esta visión de trabajo, pero también desde el sector privado de la mano con esa normatividad y también con iniciativa, ¿no? Porque hacia allá, hacia donde van las oportunidades y donde hay que manejar los riesgos. Así que es muy interesante, y a mí me gustaría también como que hubiéramos unos temas que también son bien importantes y que observábamos en la presentación del índice, porque si vimos ahí bien, Colombia parece como un país de contrastes, ¿no? Por un lado, es uno de los países que más recursos asigna por concepto de presupuesto sostenible, ocupando la segunda posición de los 21 países que nos presentaba Sandra, se analizaron. Pero por otra parte, estamos ocupando una posición 7 por asignación de presupuesto intensivo en carbono, ¿no? Entonces, ahí tenemos varios desafíos por delante y es clave pues poder avanzar con un diálogo y una participación de todos los actores de la sociedad del país, tema importante para lo que mencionaba Santiago, esa transición justa. Y por eso le doy la bienvenida a Xiomara Acevedo y me encantaría que nos cuente desde la sociedad civil y las juventudes por qué es importante transformar las finanzas públicas para que sean ambiental y socialmente sostenibles y cuáles son esas propuestas para acelerar que esas acciones, considerando también el papel de las poblaciones y actores locales, pues tomen lugar. Así que buenos días, Xiomara, y por favor adelante. Hola Marcela, hola Sandra, bueno, a todos también los que están aquí, las personas que nos están siguiendo, de verdad reciban un abrazo de mi parte. Bueno, yo creo que hablamos de finanzas públicas ahorita, hablamos también con Santiago sobre finanzas privadas, pero a mí me gustaría hablar también de finanzas de la gente y para la gente, porque creo que pues, claramente también hay varios aspectos de propuestas y que también, digamos, van alimentando estos esfuerzos nacionales que tiene el país y que en últimas creo que hay unos retos ahí importantes para poder contabilizarlos, pero también valorarlos y reconocerlos. Bueno, digamos que hay algo muy importante y es que desde la sociedad civil, pues claramente y especialmente también desde los jóvenes y de los niños va a ser muy importante el abordar toda la transformación de las finanzas públicas, puesto que son estas decisiones las que por supuesto, se consolidan en el futuro
de las próximas generaciones y en últimas también, y sin no irme tan lejos, incluso esta generación de la que hacemos parte y bueno, las que están aquí cerca también de nosotros, ya estamos viendo nuestras decisiones y nuestras trayectorias de desarrollo comprometidas, ¿cierto? Por el cambio climático. Entonces, si no se incorpora de verdad un poco más de ambición en transformar estas finanzas públicas, pues creo que se va a ir agrandando la brecha social que existe y en últimas, pues ya lo hemos dicho, no puede haber una acción climática que vaya en detrimento de los derechos y que vaya también, pues, ¿cierto? Pues a favorecer ciertos sectores más que otros. Y digamos que de propuestas, claramente hay varias propuestas, a mí me gustaría mencionar pues algunas. Por ejemplo, considero que ya Colombia avanzó con los planes de desarrollo de enfoque territorial, con los PDET, es bastante conocido, fue un esfuerzo muy grande, es, digamos, una parte también para volver un poco a dignificar a las poblaciones y a los territorios que más han sido afectadas por este conflicto de larga data del que todos ya sabemos, y sin embargo pienso que muchos de estos recursos también tienen que redireccionarse para cumplir esos planes, ¿cierto? Para que no se quede solamente como un gran esfuerzo de planificación, sino que también se puedan llevar pues, a un buen término y pueda ir resolviendo esas necesidades. Mira que en muchos de estos territorios hay una gran gestión comunitaria, hay grandes avances, hay, digamos, unas grandes poblaciones y organizaciones que se han gestado porque les ha tocado también asumir pues el territorio desde su propia forma, porque claramente hay unos retos ahí que el Estado no ha podido satisfacer claramente, y entonces considero que ese es un buen terreno en el cual el financiamiento climático pues tiene que, cierto, reconocer y tiene que también aumentarse. O sea, ya vimos que que Colombia es el país que más recibe plata de los 21 países analizados, y pues entonces todavía tenemos estos grandes retos territoriales, pero ya tenemos planes. Incluso yo he visto varios mapas donde se ha cruzado los PDET con las emisiones municipales de gases de efecto invernadero. Hay una priorización importante ahí, hay un mensaje clave, o sea, hay muchas emisiones que están conectadas con todo el tema de la deforestación y demás. Entonces creo que si ese es un sector de verdad prioritario para el país, pues qué mejor forma de hacerlo articulándose con los esfuerzos territoriales, ¿cierto? Y poder valorar entonces a las comunidades locales que han estado apostando su vida por mantener el bosque, por mantener la biodiversidad, por mantener esto que para nosotros es un gran orgullo como capital natural y que en últimas no tiene por qué costar tanto, ¿cierto? No tiene por qué costar pues tantas afectaciones en materia de derechos humanos. Entonces creo que ese sería algo muy importante, que Colombia pueda tomar ese liderazgo de posicionar la acción climática con la paz ambiental, ¿cierto? Que creo que es algo de lo cual pues nosotros y nosotras tenemos el liderazgo a nivel mundial, y entonces, bueno, podría ambicionarse mucho ahí. Bueno, otra propuesta que me gustaría, ¿cierto?, pues mencionar está relacionada con los nodos de cambio climático. Santiago conoce, bueno, creo que aquí todos conocen los nodos regionales de cambio climático. He podido estar en estos escenarios y considero que hay hay unos avances muy grandes. Ahí está la gente entrenada, la gente se ha organizado, está capacitada, se ha articulado, ha gestionado, y bueno, hay más por hacer con estos nodos y aprovechar estos esfuerzos que tienen los departamentos. Entonces creo que por ahí también la apuesta del país tiene que direccionarse mucho a fortalecer la acción climática subnacional, porque en últimas, bueno, sí, es muy interesante y es muy importante y tiene que ir en coherencia, por supuesto, las posturas nacionales con las territoriales, pero para la mayoría de la ciudadanía, la acción climática tiene que pasar en su barrio, en su ciudad, en su comunidad, ¿cierto? Porque no va a poder entonces vincular y pues de pronto no se va a poder involucrar o no va a poder evidenciar cuáles son todas las oportunidades locales para la acción climática. Entonces, por ahí también consideramos que fortalecer a los nodos, pero también inyectarles recursos, bueno, es algo que se puede hacer en el país y que sería algo muy importante también para que haya mayor ambición. De hecho, aquí en Colombia hay algunos gobiernos que incluso se plantean metas pues grandes y que a veces requieren de ese acompañamiento financiero, y bueno, el financiamiento climático es un medio habilitante para la acción climática y muy importante sea que se pueda poner a servicio de lo local.
Y bueno, básicamente eso. También estoy de acuerdo con, bueno, con que hay cosas que no se contabilizan, algunos esfuerzos en materia territorial, en materia de grupos de jóvenes, de ciudadanía, que a veces no se sabe cómo esos esfuerzos en materia de adaptación y de mitigación se van a estar contabilizando dentro del sistema nacional aquí de Colombia, y yo creo que esa también podría ser una buena oportunidad, y es para nosotros y nosotras, es fundamental poder tener ese respaldo desde el gobierno de decir, estos proyectos que está realizando tales ONGs, tales coaliciones, tales movimientos, también están ayudando a lograr nuestras metas nacionales. Eso sería muy importante para la gestión, ¿cierto? Pues también incluso de nuestros mismos trabajos, proyectos, acciones y demás. Y entonces también hay una brecha ahí que se puede ir cerrando, y que sería también muy innovador que el país pueda avanzar sobre esa línea de contabilizar también los esfuerzos que hacen los actores no estatales. Y bueno, básicamente creería que eso podría recoger parte de las propuestas. Xiomara, muchas gracias. En realidad bastante completa y diversa todas tus propuestas, ¿no? Y precisamente esa idea, esa conversación de propuestas de cómo avanzamos, cómo mejoramos sobre lo que hemos construido. Y yo creo que va saliendo un mensaje bien claro que mencionas tú y que ya mencionaba Santiago Aparicio, de ese enfoque subnacional, de aterrizar toda esta acción en los territorios. Y como tú bien decías, que me parece clave, traducir todos esos esfuerzos de planificación que se han venido trabajando en buen término, ¿no? En resultados. Y ahí hay un canal que tú mencionabas que es bien importante para poder quizás avanzar en esa dirección, que es todo tomar en cuenta esa gestión comunitaria que ya existe en las regiones, ¿no? Y unir todo eso con este tema de paz ambiental, que yo creo que pudiéramos tener horas y horas de un evento nada más para hablar de esto. Así que en realidad súper, súper valioso y muy importante tener en cuenta pues todas estas visiones para ir avanzando, ¿no? Hacia un país, como ya decíamos, finalmente con cero emisiones netas, ¿no? Y bueno, y otro tema que precisamente mencionabas tú, Xiomara, hacia el final en temas de contabilización y todo esto, pues va muy alineado a los objetivos que también están reflejados en el Acuerdo de París, ¿no? Dos de los cuales son la alineación de los flujos de financiamiento con esas trayectorias a cero emisiones netas, que es lo que ya se está hablando, y al incremento de la transparencia en materia de financiamiento, ¿no? Un tema que todos yo creo que han mencionado. Y pues en el índice de finanzas sostenibles y todo este esfuerzo pues busca precisamente proveer información para que estemos mejor informados sobre cómo avanzamos en esos objetivos, y particularmente cómo facilitamos la identificación de brechas y opciones para pues reorientar el financiamiento hacia esas actividades, hacia esa economía, hacia ese bienestar que queremos para el país, ¿no? Con la realidad de cambio climático. Y pues en nuestro caso, si bien, como hemos visto, Colombia ha avanzado en el tema, hay retos para lograr que esas finanzas sean más sostenibles. Y por esto me encantaría, y dada la experiencia de Sebastián, invitarlo a que nos comparta su visión sobre pues, cuál es el papel de las finanzas públicas para alcanzar los objetivos plasmados en ese compromiso nacional al 2030, y pues ya ese objetivo anunciado para la carbono neutralidad al 2050, y qué área clave se requieren esos esfuerzos, ¿no? ¿Dónde debemos enfocarnos para alinear ese financiamiento? Y complementarlo con qué tan importante es la transparencia pues para lograr esos objetivos. Así que, Sebastián, te invito por favor a que abras tu micrófono. Marcela, muchas gracias y gracias a los panelistas, Santiago Briceño, Santiago Aparicio, Xiomara Acevedo, un gusto compartir este espacio con ustedes. Sandra, muchas gracias por tu presentación. Felicidades por el trabajo que han hecho alrededor del índice. Creo que es una herramienta muy útil para todos y todas las personas que trabajamos en cambio climático en la región. Así es que muchas gracias de verdad por esta herramienta. Yendo a tu pregunta, Marcela, alineación y transparencia. Bueno, creo que ya las personas que han intervenido previamente han dejado un marco bastante claro. Yo quisiera un poco ir hilando una idea alrededor de lo que las demás personas han puesto sobre la mesa. Miren, pues el papel de las finanzas públicas es fundamental en las NDCs, en gran medida porque es a través de las finanzas públicas como se puede mostrar el sentido real de hacia dónde están dirigidos los proyectos políticos, ¿no? Como una propuesta de campaña en su momento se convierte en una acción de gobierno, pues es a través de su propuesta de financiamiento. Eso es fundamental y eso es algo que la ciudadanía tiene que entender con plena claridad.
No hay un espacio más contundente para entender las acciones de un gobierno que aquel que se crea entre un plan de desarrollo y una reforma tributaria o una ley de financiamiento, por ejemplo. Hoy tenemos dos instrumentos como esos. Colombia está dando estos debates hoy en día y tenemos pues un espacio de construcción y de debate muy, muy rico para dar allí y de entender la ANS en el marco de estas dos grandes discusiones. Ahora bien, pues existe un poco ese debate entre cuánto aporta el sector público, cuánto aporta el sector privado, para asegurar el cumplimiento de las NDCs y efectivamente pues serán las organizaciones privadas, como lo señalaba Santiago, las que tendrán que movilizar la mayoría de los recursos. Sin embargo, es el público a través de sus decisiones de gasto, de inversión y de deuda, hoy más que nunca la deuda, una de las más importantes para marcar esa senda de las inversiones del sector privado. Es decir, estos son mundos que no funcionan aisladamente. El mundo de las finanzas públicas y el mundo de las finanzas privadas coexisten, tienen unas sinergias y las decisiones que se toman en ambos mundos influyen a los dos. Estos no son dos cosas que tengamos que entender separadamente. Ahora, ¿en dónde hay que enfocar esos esfuerzos para alinearnos? Pues son muchísimas las áreas que hemos tratado el día de hoy. Yo me enfocaría, según las intervenciones que hemos tenido, en 4 cosas. La primera, pues alinear el gasto público y la inversión a través de instrumentos de planificación nacionales y regionales para el cambio climático. Hay que prevenir que el financiamiento nacional perjudique el financiamiento regional o municipal, o viceversa, ¿no? Eso puede pasar en los dos sentidos, es decir, no podemos financiar acciones consistentes con las NDCs a un nivel y por otro lado estar financiando acciones contradictorias a otras escalas. Esto de alguna manera yo lo llamaría la armonización del financiamiento público para el desarrollo y son los planes de desarrollo los instrumentos de ordenamiento las instancias más idóneas para que esto suceda. La segunda área tendría que ver con el momento de crisis que estamos viviendo hoy. Estamos en medio de una crisis sanitaria, estamos intentando salir de ella y el cambio climático en sí es una crisis mayor que esta que estamos viviendo. Por lo tanto, necesitamos alinear estas dos circunstancias. Los datos que estamos observando desde el PENUMA pues nos están mostrando que el espacio fiscal pues está muy reducido. Básicamente los países en desarrollo tienen muchas dificultades para cubrir su gasto y por tanto incrementar su inversión. Desde el PENUMA, tanto en la oficina regional como en la división de economía, estamos generando insumos analíticos para comparar los planes de recuperación ante la emergencia con lo que están planteando las NDCs y para nosotros pues es evidente que allí hay mucho por hacer para conseguir que estas dos instancias se alineen. Ahora bien, alinear es una palabra pues bastante grande cuando uno intenta repensar la deuda de un país, pues imagínese uno cómo hace eso en tan poco tiempo como el que tenemos. Los sistemas de pensiones, las cargas impositivas, pues son sistemas enormes con unas inercias bastante grandes y moverlos, cambiarlos es muy difícil. Por eso tenemos que empezar un poco a entender cuán carbono dependientes somos, cuán carbono dependientes son nuestros presupuestos generales de la nación y cuánto de los recursos públicos tienen un origen en estas actividades carbonointensivas y digamos que el índice nos empieza a dar uno de esos signos vitales de por dónde empezar a intervenir estos grandes sistemas sobre los cuales operan nuestros estados. En tercer lugar, yo hablaría sobre la ANS, pues es que mire, la ANS es un instrumento de política fundamental y la ANS tiene que motivar a una regulación contundente. Yo este tercer mundo lo llamaría como no hay que temer a regular. Necesitamos regular para el cambio climático, necesitamos lineamientos y reglas claras en todos los ámbitos que nos conciernen. Ejemplos muy concretos los hemos discutido a lo largo de este panel, regulaciones a nivel de taxonomía de productos financieros, las superintendencias financieras y las autoridades financieras en la región tienen un rol importantísimo que desarrollar, no solamente a nivel de las taxonomías, sino también, por ejemplo, la regulación para las microfinanzas. Los seguros, por ejemplo, son fundamentales para entender mejor el riesgo y estimular mejores tasas de interés para inversiones climáticamente compatibles. Es decir, allí tenemos un montón de regulación por generar y un montón de autoridades reguladoras que empezar a implicar en estos procesos. Necesitamos saber y regular qué es compatible con la acción climática y qué no. Y eso que no es compatible hay que sustituirlo, hay que desmantelarlo y hay que empezar a castigarlo con contundencia y para eso está la regulación. No tenemos tiempo para ponernos con dilaciones en lo que es importante regular. Finalmente, el último de estos 4 elementos pues, tiene que ver con la acción climática y las prioridades de Estado. Creo que Xiomara tocó muy brillantemente este punto, es decir, hay metas de largo plazo que son indiscutibles y que son complementarias con el Acuerdo de París. Pensemos, por ejemplo, en la conservación de la diversidad y las áreas naturales y, por supuesto, en Colombia, pues una paz estable y duradera. Eso son cosas que necesariamente tienen que dialogar.
Vemos en los datos que nos comparte el índice de finanzas sostenibles que muchos de los ingresos y los gastos van a otros temas distintos a cambio climático, pues muy seguramente es porque en Colombia necesitamos también trabajar en defensa, en consolidación de paz, en atención al desplazamiento, y si la agenda de paz demanda recursos, pues esta prioridad nacional no riñe con el cambio climático y por tanto necesitamos hacerlos completamente compatibles. Aquí mi cámara me está jugando una bromita. Finalmente, ya no me extendo más, vamos al punto de transparencia. Y yo diría que aquí pues es imprescindible cumplir con los objetivos de las CNSS en esta materia. Todas las CNSS tienen unos capítulos de transparencia. Necesitamos saber, entender, comunicar, participar, opinar y actuar consistentemente. Necesitamos saber con claridad en qué estamos gastando, cómo estamos invirtiendo, cómo nos estamos endeudando, cómo nos financiamos, dónde tenemos mayor exposición a riesgo y cómo los eventos climáticos nos pueden impactar y a quiénes van a impactar en mayor proporción. Y sin datos claros esto es prácticamente imposible. La información opaca, la información escasa, esa cosa es muy perjudicial para la implementación de las políticas públicas, es perjudicial para la participación, deslegitima la toma de decisiones y algo que es muy contraproducente hace que se tomen decisiones distantes a la realidad. No podemos estar pretendiendo actuar sin conocer el sector, la región sobre la cual estamos interviniendo, y la toma de decisiones intuitiva, arriesgada, eso no sirve a los propósitos del Acuerdo de París, y por eso la información para tomar decisiones basadas en ciencia es fundamental. Yo quisiera pues dejar un mensaje de invitación a coordinar los esfuerzos para transitar hacia un país adaptado y resiliente, neutro en sus emisiones, y esto para todos los países de la región pues necesita decisiones acertadas, oportunas, no hay tiempo, y necesitamos crear confianza, y transparencia es la palabra que va al lado de la confianza. Si no hay transparencia, no hay confianza. Entonces, esto pone a la transparencia en un primer plano, pues con transparencia motivamos las inversiones, aseguramos el respeto a los derechos humanos y la transición justa. Nos comunicamos y participamos activamente, las acciones se ven y los resultados se ven. Así es que creo que la transparencia tiene que estar en el primerísimo de los lugares y inspirar muchas de nuestras decisiones. Y yo digo que felizmente pues el trabajo que estamos haciendo desde el PENUMA con Colombia pues nos deja ver el compromiso de Colombia en este sentido, y no solo de Colombia sino también de muchos países en la región, y pues felices de poder discutir mucho más acerca de los beneficios de actuar transparentemente. Sebastián, muchas gracias. Creo que ahí nos cerraste como con broche de oro. Cualquier tema que nos faltara conversar, creo que ahí lo encasillaste súper bien. Y la verdad que yo lo que creo es que este tipo de conversaciones, como tú dices, informada con información, con datos, con análisis como la que nos presenta Sandra, pues permite que avancemos realmente en soluciones, en cómo mejoramos y en cómo vamos pues transformando todo este tema, tanto el sector público como el sector privado. Y la verdad, tu mensaje pues de el tiempo, la urgencia y perder ese miedo a la regulación, ¿no? Que estamos hablando a las políticas industriales, económicas, de planificación, de financiamiento. Entonces, realmente un mensaje bien completo y que yo creo que va muy en línea con varios de los temas que mencionaron, ¿no? Y esa idea de que es cambio climático, pero en realidad es desarrollo sostenible, es paz, es nuestro bienestar, ¿no? Es ciudades vivibles, un campo próspero, etcétera, ¿no? Eso es lo que estamos hablando, no es un concepto por allá abstracto. Así que muy interesante todo lo que nos comparten los panelistas de hoy. Y yo quisiera ahorita ya como voltear un poquito a lo que nos está, a lo que están reflexionando el público que nos acompaña el día de hoy, que nos está escuchando y que les agradecemos muchísimo su participación, y comentarles algunas preguntas para que las discutamos aquí todos, ¿no? Entonces, por acá tengo una pregunta que me gustaría compartirle a Sandra. Nos dicen, ¿están ideando establecer índices de economía nacional que reemplacen o complementen el PIB? Ya que pues el PIB no incorpora en su conteo, siempre sumativo, los componentes sustentables y sostenibles a nivel socioambiental, ¿no? Nos dicen que el Ministerio de Salud es el segundo sector en asignación de presupuesto sostenible. ¿Es posible conocer cuáles han sido las inversiones o el gasto de presupuesto sostenible en ese sector? Entonces son esas dos preguntitas para ti. Adelante. Muchísimas gracias. Y bueno, primero agradecerles muchísimo a Santiago Aparicio, Santiago Briceño, a Xiomara y a Sebastián por estas reflexiones. Yo creo que sin lugar a dudas Colombia es un país al que volteamos siempre a ver para ver qué avances hay en materia de financiamiento climático y sostenible, y creo que eso habla mucho de los avances. Y ciertamente, como decías, Marcela, hay, digamos, cuando hablamos de estos temas siempre vemos como esas diversas brechas, ¿no? Los avances, claro, siempre hay retos importantes, y yo creo que en general en la región
todavía tenemos este planteamiento de, por un lado, las necesidades inmediatas y por el otro lado, las necesidades de largo plazo, pero justamente el mensaje es cómo incorporar esas necesidades de largo plazo que ya no son tan de largo plazo, ¿no? Cuando pensamos en cambio climático, hay actores que tienden a pensar en cosas que van a pasar en el futuro cuando en realidad los impactos ya están presentes, ¿no? Entonces no son acciones de largo plazo, sino cómo empezamos a tejer. En ese sentido, respecto a las preguntas, cuando integramos esta comparación con el Producto Interno Bruto derivado del estudio de Nicholas Stern, lo que queríamos era analizar, siempre que hablamos de cuánto recurso se asigna a temas de sostenibilidad, la gran pregunta es, ¿cuánto es suficiente? ¿No? O sea, estamos hablando de que ninguno de los países, de los 21 países analizados, invierten más de 1% de su presupuesto en temas de sostenibilidad, ¿no? O sea, entonces siempre los temas de sostenibilidad van un poco por debajo. Entonces siempre nos preguntan, bueno, ¿cuánto es suficiente? ¿Cuánto tendríamos que realmente invertir? Y aquí un poco, si nos vamos a lo que establece el Acuerdo de París, ciertamente, eventualmente todos los flujos tendrían que ser compatibles, ¿no? El Acuerdo de París no nos dice exactamente cuál es esa trayectoria para lograr esa alineación completa, y de ahí la importancia de ir trazando estas metas y también esta revisión cíclica, ¿no? En estricto sentido, las NDCs, por ejemplo, deberían acompañarse de un plan de financiamiento que permita decir, esto es lo que quiero alcanzar, esto es lo que necesito, y por ejemplo, lo que estamos observando es que no tenemos con certeza cuál es la necesidad financiera, por ejemplo, para invertir, para cumplir con las NDCs, ¿no? Entonces, también es cómo empezamos a generar análisis mucho más estructurados de cuáles son esas necesidades financieras para entonces decir, ok, esto necesito, esto tengo y esto me falta, ¿no? Entonces, eso no lo tenemos en la región, de hecho, es una de las grandes pendientes que logremos establecer planes estructurados de cuánto nos cuestan las NDCs, no solo las medidas de mitigación, sino también las de adaptación, que sabemos que es complejo estimar, siempre es complejo establecer un número, pero justo es parte del reto que se tiene que alcanzar. Entonces, utilizamos este número del PIB como para comparar qué tan lejos o qué tan cerca estamos de una variable, pero completamente de acuerdo que cuando hablamos digamos, del proceso mucho más amplio, tenemos que pensar no solo en el Producto Interno Bruto, sino tenemos que pensar en la economía ambiental, como ya lo decía Xiomara, es un tema no solo de una transferencia de recursos, sino cómo cambiamos estructuralmente la manera en que estamos planeando y presupuestando desde lo local, como desde abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, solo para contestar esta parte o sea, fue una referencia que utilizamos para identificar qué tan lejos o qué tan cerca. Un tema que quería clarificar es, por ejemplo, ciertamente está este tema muy importante que ya mencionaba Santiago Briceño sobre las taxonomías. Y Santiago Aparicio y yo tuvimos muchísimas conversaciones sobre qué es financiamiento climático, ¿no? ¿A qué le llamamos? ¿Qué cuantificamos? ¿Qué no incluimos? ¿Qué sí incluimos? Es una discusión profunda y es una discusión que no está resuelta a nivel internacional y no ha sido fácil. He tenido la oportunidad de participar en estas discusiones a nivel internacional y es algo que sigue ahí, ¿no? Hay un gap enorme respecto a los conceptos, a lo que sí incluye, a lo que no incluye. Pero lo que es muy interesante y la razón por la que quisimos, por ejemplo, en el caso del índice, integrar aspectos etiquetados, es porque te permite entender el avance. Sí hay un avance, o sea, los países sí están incorporando el problema de cambio climático de manera explícita. Ya no es un tema que está por ahí perdido en alguna agenda, cada vez es más explícito y eso fue lo que quisimos demostrar, que sí hay una tendencia, ustedes lo vieron en las trayectorias y también es lo que queremos llamar la atención, que cada vez hay una mayor preocupación por marcar una etiqueta en esos recursos porque se van a dedicar a eso, ¿no? No quiere decir que haya otras actividades, y esto lo quiero decir, en otros sectores que estén contribuyendo con el desarrollo sostenible. Por supuesto que las debe haber y siempre la dificultad es, si tú no tienes esa taxonomía, si no tienes esa planeación estructural, pues es muy difícil contabilizarla, ¿no? Entonces, por eso el tema de transparencia, como dice Sebastián, no es solo un tema de dónde está el recurso, sino yo poder presentar esa información de en dónde están esas inversiones para poderlo contabilizar. Y no es solo un tema del número, sino un tema de cuál va a ser la trayectoria
de ese número, cómo lo vas a hacer escalable para transformar, ¿no? Con Santiago teníamos mucho esta conversación, no es el número per se, ¿no? Es todo lo que implica la transformación, pero el número te orienta muchísimo para saber hacia dónde van las inversiones y cuáles son esas brechas que hay que acotar. Entonces, a mí me parece fascinante todo lo que está pasando en Colombia y por supuesto el interés es tener esta información para ver qué otras cosas se pueden seguir impulsando y de qué manera se aprende, ¿no? O sea, en este contexto del intercambio de las buenas prácticas. Pero bueno, entonces esa es mi respuesta sobre el sector de salud. Seguramente hay muchos temas, pero si no están etiquetados es muy difícil identificarlos. Pero en el siguiente índice vamos a tratar de integrar otros sectores en donde identifiquemos temas más explícitos, pero que es un reto en toda la región, ¿eh? No quiero decir que solo es en Colombia, en toda la región el tema de transparencia sigue siendo un reto enorme, pero bueno, por ahí, muchísimas gracias. Súper, muchísimas gracias, Sandra. Por acá hay otra, tenemos bastantes preguntas, vamos a tratar de abordar las que podamos, pero acá hay una que me gustaría compartirle a los panelistas, ¿no? Nos preguntan, ¿recomendarían continuar con el uso de energías como las hidroeléctricas, que son mayores en Colombia, o implementar otras como la energía solar? Lo anterior, sabiendo que aún no tenemos comunidades que cuentan con acceso a energía eléctrica. No sé si alguno de los panelistas se anima a darle respuesta o si llama nombre. Santiago Aparicio, adelante, gracias. Bueno, mil gracias. Pues sin duda tener generación de energía basado en hidro, pues desde una perspectiva de sostenibilidad puede ser positivo, en el sentido que es una matriz limpia. Más del 60% de la matriz energética de Colombia está basada en hidroeléctricas. No obstante, pretender que a través de hidroeléctricas se puede generar energía para la población que está en zonas no interconectadas, yo creo que no es viable. Los que hemos viajado por Colombia sabemos la complejidad que hay en el territorio, y así como hace unos años tuvimos el reto de trazar esas carreteras quebradas o pasar el ferrocarril, hay unos retos gigantes, y en ese sentido la generación de energía en esos territorios, en ese 52% de Colombia que aún está en zonas no interconectadas, debe ser a través de fuentes de energía no renovables, lo que llama la generación de energía descentralizada, que es que pequeñas unidades generan su propia energía. Ese sería mi aporte. Aprovecho que tengo la palabra para pues felicitar a Xiomara por su intervención y pedirle a Xiomara que ojalá puedan ser muy activos desde la sociedad civil en hacer un control social. Yo creo que hay que dar el paso del financiamiento, de ver los flujos financieros, a medir la efectividad de esos flujos financieros y de exigir la misma con rigor y contundencia. Y eso yo creo que es una labor muy clave que debe hacer la sociedad civil en procura de tener esa transparencia que nos mencionaba Sebastián. Gracias. Gracias, Santiago. Voy a compartirles a todos otras 4 preguntitas que creo que nos va a dar justo el tiempo quizás para que comentemos sobre esas preguntas. Entonces se las voy a leer de una vez para que pues los invito a todos, los panelistas me pueden ir indicando quién quiere abordar alguna de esas preguntas y aprovechar también una vez compartirnos cualquier reflexión final que tengan antes ya de pasar pues a cerrar el evento que ya nos quedan pocos minutos finales, ¿no? Entonces les cuento. Tenemos otra pregunta bien interesante sobre cuál es la herramienta práctica para frenar la realidad de la deforestación de los bosques, principalmente en la Amazonía. A hoy, además del COMPES, tenemos sentencias de la Corte, normas y obligaciones a las cooperaciones ambientales regionales, pero pareciera que todo se queda en el papel, pues todavía seguimos viendo pues una deforestación en el Amazonas, sobre todo ligadas a cultivos de coca y ganadería ineficiente, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que esas herramientas de COMPES funcionen? Eso por una parte, ¿no? Deforestación. Otra pregunta bien interesante también en todo este tema de alineación es si ya tenemos un compromiso como gobierno para disminuir las emisiones de 51% al 2030, ¿cómo estamos teniendo en cuenta la inclusión de contratos con empresas petroleras para operaciones de fracking, ¿no? Entonces hay combustibles fósiles.
Otro tema importante que nos mencionan es una pregunta, ¿no? De si queremos alcanzar esta neutralidad de carbono al 2050, eso sí es posible si no alineamos las finanzas públicas que tenemos actualmente en esta trayectoria que nos presentaba Sandra. Entonces, un tema más de esa alineación financiera. Y finalmente, otra pregunta de cómo ve el gobierno nacional el tema de transición justa, ¿no? Que ya lo mencionaban, qué esfuerzos se debe llevar a cabo en línea en todo el país. Y finalmente, para Santiago Aparicio, quizás si quieres tú comenzar, consideraría la actualización de la estrategia de financiamiento climático el establecer mecanismos para reducir la dependencia de los combustibles fósiles a las finanzas públicas. Con esas preguntas, invito a Santiago que empieces, por favor, quizá con estas reflexiones en las que ya les contaba de deforestación, fracking, trayectoria para alcanzar la carbono-neutralidad y transición justa. Y luego vamos siguiendo con los otros panelistas. Ok, muchas gracias, Marcela. Efectivamente, en la actualización de la estrategia de financiamiento climático, pues viene a lugar lo que yo mencionaba, tener presente no solo las finanzas para financiar proyectos verdes, sino también rastrear las finanzas que no están generando un impacto positivo en la biodiversidad y que no están ayudándonos a cumplir esas metas que nos hemos trazado. Entonces, sin duda en la actualización, respuesta corta, pues vamos a tener el tema presente, un tema clave que mencionaba Santiago Briceño que está impulsando la embajada de no solo financiar proyectos verdes, sino mencionaba sobre cómo enverdecer el sistema financiero. Y ese es un tema clave. Yo creo que el sistema financiero de una u otra forma tiene que migrar a estar mucho más alineado con las exigencias internacionales en este asunto. Frente al tema de transición justa, y es muy valioso que venga esta pregunta, en la meta NS de Colombia se logró algo importante que no es muy popular y no se ha hablado mucho, pero se logró que el sector social del país se haya comprometido al 2030 tener el 50% de sus programas sociales con consideraciones de cambio climático. Y esto en busca de realmente reconocer que finalmente quienes más afectados están y van a seguir siendo por los impactos de la variabilidad climática son las poblaciones más vulnerables. Entonces, en ese sentido, los programas del Estado colombiano deben tener una especial comprensión y consideración de los criterios de cambio climático. Y la última, sobre el tema de la deforestación, de cómo efectivamente evitar que quede como letra muerta, como decimos acá en Colombia. El gran reto nuevamente es cómo logramos desde los territorios estar pendientes de la implementación de estas políticas. Yo voy a poner acá en el link un link al SISCOMPES, que es el sistema de información del COMPES, donde están todas las acciones específicas que se aprobaron en esta política que aprobamos recientemente en diciembre, con miras a que sea más visible esa información y que muchos podamos estar mirando la información y que muchos podamos estar exigiéndole al gobierno donde yo trabajo pues el cumplimiento. Eso sería mi recomendación. Gracias. Gracias, Santiago. Voy a seguir como en el orden que veníamos hablando. Entonces voy a invitar a Santiago Briceño para que nos haga su breve reflexión sobre estas preguntas. Gracias, Marcela. Sobre la pregunta de herramientas prácticas para la deforestación, yo creo que es una lista larga. Lo que puedo compartir es un enfoque desde el gobierno británico para precisamente encontrar esas herramientas. El enfoque es de dos vías. Uno, de promover medios de vida sostenibles, por ejemplo, en un campo tan prometedor en Colombia como lo es la bioeconomía o el turismo de naturaleza, para que en esas zonas donde hay bosques en pie, donde se busque restaurar los bosques, las comunidades tengan oportunidades de desarrollo económico sostenible. Pero por otro frente también trabajamos desde la cooperación británica para hacer frente a la criminalidad ambiental que tiene que ver con narcotráfico, con acaparamiento de tierras, con otra serie de fenómenos de las economías ilegales, y que esto también está, pues, por supuestamente íntimamente ligado a la implementación del acuerdo de paz. El Reino Unido es uno de los cooperantes que más apoya la implementación del acuerdo de paz en Colombia.
Entonces son esos dos frentes los que yo creería que brindan una lista que tenga sentido de herramientas prácticas para atender el problema de la deforestación tan rampante hoy en día en Colombia. ¿Cómo incluir o cómo tratar temas como el fracking o el tema de hidrocarburos en la agenda de la NDC? Pues precisamente con un enfoque de transición justa, pero también con directrices claras. El Reino Unido ha sido muy claro. Recientemente el primer ministro anunció que la cooperación británica y cualquier tipo de apoyo que dé el Reino Unido a países de renta media como Colombia y otros que son beneficiarios de ayuda oficial al desarrollo no pueden tener ningún componente que incentive el desarrollo del sector de hidrocarburos. Entonces creo que es un enfoque de directrices claras hacia dónde vamos, incluyendo mandatos o líneas claras como la que mencioné del primer ministro británico, pero también un enfoque de transición justa para que todos aquellos que dependen actualmente de estos sectores extractivos pues tengan una migración, por ejemplo, de sus empleos a economías sostenibles. En cuanto a la alineación del sector financiero con el objetivo de tener una economía de emisiones cero netas al 2050, creo que lo mencioné, y también mis colegas dieron líneas claras sobre el Acuerdo de París. El artículo 2.1c es claro al respecto, y es que todos los flujos financieros deberían estar alineados con esa meta de mediados del siglo para lograr la transición a economías netas cero en emisiones. Y finalmente, creo que había una reflexión final que quería mencionar, y es que como estamos hablando de índices de financiamiento climático y desde el rol de los cooperantes, esto es de gran interés, incluyendo por las razones de transparencia que se han mencionado, creo que queda un reto muy importante, y es cómo en países de renta media este tipo de apoyo internacional está logrando movilizar por medio de las finanzas públicas y del apoyo internacional, finanzas privadas. Ese rastreo, ¿cómo se logra? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se mide? ¿Cómo se visibiliza? Ahí hay más preguntas que respuestas, yo creo, y es un gran aporte el que hace el trabajo liderado por Sandra para avanzar en las respuestas de esta pregunta. Entonces creo que dejo eso como reflexión final. Gracias. Muchísimas gracias, Santiago. Y Xiomara, por favor, te invito también a que nos reflexiones sobre estas preguntas y tu complemento final. Bueno, yo creo que son preguntas que también reflejan un interés y también una necesidad de ampliar estas conversaciones, ¿no? De tener más diálogos con la gente, de ir cerrando un poco, que a veces la palabra solamente se mueve o se teje como dentro de los mismos círculos. Y bueno, mira que aquí hay mucha gente que quiere hablar de esto, que dice que piensan de las pequeñas centrales hidroeléctricas, que piensan de la energía. O sea, hay un interés creciente y eso me agrada mucho porque bueno, ahí es donde también nuestro trabajo pues va fomentando esas charlas, va fomentando que la palabra pues esté en acción y esté en movimiento, y eso es algo pues muy productivo y que construye país, porque creo también que ha faltado mucho, ¿cierto? Pues el hablar, el fomentar esta democracia, ¿cierto? El asegurar también de que podamos todo el mundo pues decir y sumar y pensar sin comprometer claramente pues su integridad y su dignidad. Y bueno, creo que a eso también hay que apuntarle también en los temas de cambio climático, y es siempre a democratizar la palabra, a democratizar estas temáticas, en donde, bueno, es una gran apuesta para que todos podamos contribuir y todo el mundo se siente involucrado en una visión país. Y yo comento esto porque muchas de estas decisiones que, digamos, la gente está preguntando claramente tienen que ver con posturas que a veces considera contrarias, ¿cierto? Porque escucha unas buenas propuestas, escucha unos buenos compromisos, escucha acciones, el país tiene acciones, o sea, ya lo hemos hablado, tenemos bastantes avances y claramente, de hecho, mucho más que otros países en la región en materia de arreglos institucionales, en materia de políticas, en materia de normatividad y demás. O sea, hay unos esfuerzos bien amplios y, como te digo, pues mucho más grandes que en otros países. Pero bueno, también está la realidad entonces, que es una necesidad también de ampliar esta palabra, ¿cierto? Y también una necesidad de ir cerrando un poco varios conflictos socioambientales que se han
gestado a raíz de muchas de estas inversiones y de estos proyectos, que también es la otra cara, ¿cierto? Pues que la gente ve, entonces también le preocupa, donde no ve entonces la armonización que decía Sebastián entre el discurso y también donde se pone la plata, ¿cierto? Entonces, creo que eso claramente pues, es el reflejo de por qué también nos están preguntando esto, ¿cierto? Porque estamos hablando de financiamiento climático, pero pues también hay como este otro tipo de apuestas. Y yo, la verdad, lo que he aprendido es que de por sí como que no todos los proyectos pueden ser malos o etcétera, no es mi postura. Sencillamente recuerdo también las palabras de las personas pues con las que he dialogado esto en otros municipios y siempre dicen, mira, la escala, o sea, en la escala en lo que se hacen los proyectos también puede ayudar a ir cerrando entonces ese potencial de un conflicto socioambiental, ¿sí? Cuando, por ejemplo, se hablan de estas grandes represas, inmediatamente genera pues mucho miedo y también, ¿cierto? Pues hay ahí una reacción pues muy abrupta, digamos, de ver por qué se nos está imponiendo esto, esto no corresponde a nuestra vocación territorial, no corresponde a lo que nosotros hemos sostenido este territorio. Pues bueno, ahí creo que entonces tiene que haber una oportunidad para fomentar esos espacios de gobernanza, pero una gobernanza multiactor, multiescalar, ¿cierto? En donde todos quepan y pues bueno, que en últimas también nos va a ayudar a salvar y ahorrar plata, porque un conflicto que no se aborda ahora o antes de empezar es claramente un conflicto que nos va a costar luego más resolver y en últimas no tiene mucho sentido tampoco en términos económicos, ¿cierto? Y bueno, creo que también en esa línea considero que el tema, por ejemplo, del artículo 6 del Acuerdo de París frente a los mercados de carbono también es otra discusión que luego se tendrá que dar también a nivel nacional y es si realmente, bueno, los proyectos que se desarrollen dentro de los mercados de carbono van a poder integrar efectivamente los derechos de las comunidades, los derechos de las personas y los derechos del territorio, ¿sí? Y en esa línea también aplica para todo. Yo creo, digamos, eso. También estoy muy de acuerdo con que hay que fortalecer la economía, la gobernanza forestal, como una de las acciones que pueden ayudar a combatir la deforestación. Mira que Chile, otros países, tienen como un porcentaje muy amplio en su PIB relacionado con los bosques, o sea, le han podido sacar también platica a la gestión de los bosques, a trabajar con los bosques, y aquí Colombia, que es más de 50% de bosques, pues entonces lo que se ve es que la deforestación es nuestro principal problema como país y que no le estamos, ¿cierto?, pues dando el valor y sacrificando tantos bosques de forma ilegal, o sea, otros le están viendo el valor a lo que de pronto el país como tal tiene que, ¿cierto?, pues cerrar, digamos, en esa deuda y bueno, creería que por ahí esto que nos comentan sobre la bioeconomía, sobre la economía forestal, bueno, son grandes apuestas que claramente también me emocionan, como lo de la navegabilidad del río Magdalena, o sea, bueno, todos estos proyectos que van surgiendo en el país, claramente, cierto, pues nos dan mucho pues, optimismo y creo entonces que, bueno, es la necesidad de mover la palabra, de balancear, de redistribuir y de seguir jalonando país, que este país, digamos, lo construimos todos y bueno, se construye también entonces desde la acción climática territorial. Gracias, Xiomara. Completísima tu intervención, la verdad, muy inspiradora. Y ya estamos un poquitico sobre el tiempo, así que voy a invitar a Sebastián a que nos haga su reflexión ya final y muy breve para que cerremos y podamos terminar el evento. Gracias. Gracias, Marcela. Muy corto en ese sentido. Bueno, en unirme a las intervenciones de los panelistas, yo les hablaría un poco desde lo que es la experiencia de lo que hacemos en el equipo al que pertenezco, medios de implementación y transparencia para el Acuerdo de París. Esto significa datos. Nosotros estamos obsesionados con la información y obsesionados con la información de buena calidad. Sin información, nada de lo que conversamos puede suceder. Todos los problemas relacionados con cambio climático son complejos. Los problemas complejos se abordan con datos, porque no hay una única respuesta. No son problemas binarios. No, la deforestación no tiene una única solución, como tampoco lo tiene el sí o el no al fracking. Para eso necesitamos información. Colombia ha hecho unos esfuerzos importantes, el sistema de MRD de finanzas, el sistema de registro de acciones de mitigación, el sistema de monitoreo de bosques y carbono. Es decir, ya hay una buena cantidad de datos disponibles. Eso tiene que mejorar.
Y yo iría pues a contarles qué estamos haciendo ahorita. Nosotros estamos apoyando el desarrollo de sistemas de prospectiva en donde básicamente entendemos mejor los datos económicos de los países y entendemos mejor cómo van a ser esas proyecciones a futuro, cuáles son sus escenarios, cuáles son sus opciones, qué le pasa si toma por la vía A, por la vía B, por la vía C. La prospectiva de datos es importantísima. La métrica de la mitigación es fundamental para poder en primero cumplir su NDC y luego si quiere pensar en el artículo 6, pero empiece por contar primero bien su NDC. Para eso están los sistemas nacionales de métrica, que es algo en lo que también estamos trabajando. Los sistemas nacionales de presupuestos de carbono es algo en lo que no solamente con Colombia, sino también con otros países en la región estamos trabajando, entender mejor qué le corresponde a quién y a qué instancia de gobierno y a qué instancia del sector económico y del subsector. Es importante tener esa noción. Todos estos sistemas necesitan reglas claras y necesitan reglas de operación y necesitan reglas de roles y responsabilidades. Y los gobiernos tienen una responsabilidad enorme en reglamentarlos y las autoridades en materia de gestión de información, los ministerios de ciencia, de información, de tecnología, pues tienen un rol importantísimo en el fortalecimiento de acceso a la información para que todo lo que hemos dicho pase y para que surjan otras instancias como las que destacaban Santiago Briceño y Xiomara, como la participación y la transición justa. Cuando tienes datos, pues te puedes imaginar cuáles son los sistemas de participación que tu país requiere, y más un país diverso donde hay diferentes idiomas, donde hay diferentes lenguajes, diferentes cosmovisiones, pues sus sistemas de participación tienen que ser diversos también. Y la transición justa, finalmente, pues quisiera, por un lado, hacer eco a lo que dice Santiago. Sí, una visión importante es cómo no voy a impactar en el empleo a esas empresas o a esas organizaciones dependientes de los fósiles, pero pues también existe este otro enfoque que no es menos importante en cuanto a cómo se van a impactar diferenciadamente hombres y mujeres, cómo se van a impactar diferenciadamente adultos mayores, niños, cómo tenemos diferencias interculturales, es decir, lo que en la tesis se denominan las interseccionalidades, y eso es algo en lo que nosotros también trabajamos con la perspectiva de transición justa, en donde damos herramientas a los gobiernos para que puedan entender pues cómo van a impactar diferenciadamente esas decisiones, esos escenarios y estas políticas que están poniendo en implementación. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias a todos los que siguen conectados. Ya para finalizar, a mí me gustaría invitar a Sandra a que cierre esto y nos dé una pequeña reflexión sobre otra última preguntita que alcanzamos a ver. Nos dicen sobre la reforma tributaria que recomendabas en tu presentación. ¿Me podrían explicar mejor a qué se refiere? Y pues no entienden bien qué hay de malo en que muchos ingresos vengan de grabar combustibles fósiles. ¿Por qué deberíamos buscar una diversificación de esto en el corto plazo? Adelante. Muchas gracias, Marcela. Ya con esto, solo un minutito. Bueno, decir que el objetivo y como siguientes pasos nos encantará seguir impulsando de manera colaborativa estas reformas que queremos promover a nivel de la región. Y cuando hablamos de reformas tributarias, hablamos precisamente de descarbonizar las finanzas. Lo que incluimos en el índice fueron ingresos, no de taxar a los combustibles fósiles, digamos. Reflexionamos sobre que existe este impuesto al carbono en Colombia, que está generando también un ingreso y que justamente estamos analizando, pero en realidad lo que incluyó el análisis tiene que ver pues con estos ingresos derivados de las concesiones, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la producción. Entonces, cuando hablamos de la reforma fiscal es que hay que generar nuevas formas, nuevas empresas, nuevas industrias que permitan generar esos ingresos, porque los combustibles fósiles, como saben, son finitos, ¿no? Entonces no van a poder los países de la región mantener una dependencia de estos combustibles para generar ingresos. Entonces, eventualmente necesitan diversificar su matriz en términos de la industria. Por ejemplo, industrias nacionales en materia de energía renovable, ¿no? Cómo poder generar cada vez más tecnologías dentro de estas nuevas industrias, electromovilidad y todo esto, y qué tipo de incentivos se van a generar desde lo fiscal para que esas industrias vuelen y generen ingresos que no estén relacionados con los combustibles fósiles. Ese es el core del llamado y que justamente nos interesa mucho, por supuesto, impulsar. Y yo solo agradecer muchísimo, por supuesto, Marcela, Santiago Aparicio, Santiago Briceño, Xiomara, Sebastián, no solo por ser líderes en Colombia sobre todos estos temas, sino pues por llevar, hacer tanto trabajo que hoy es marco muy importante en la región y bueno, extender nuestro compromiso de colaborar con ustedes para seguir adelante y lograr pues que cada vez acotemos más esas brechas en Colombia y pues en otros países. Así que muchísimas gracias y ha sido un placer escucharles. Muchas Excelente. gracias.
Muchas gracias, gracias. Sandra. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y gracias Nos vemos también a pronto. todos los que estuvieron aquí conectados, que estén muy bien y que sigamos teniendo este tipo de análisis, estas conversaciones y sobre todo que pasemos a la acción. Así que hasta luego y que estén muy bien. Bueno, saludos Chao, a gracias. todos. Bueno.